días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más nos encontramos para continuar con nuestro estudio bíblico de la segunda carta al joven pastor Timoteo. Y en esta ocasión vamos a desarrollar desde el capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 18. En el estudio anterior vimos los primeros 8 versículos y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando los siguientes 10 versículos, del 8 al 18. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Vamos a leer entonces el versículo número 8. Leámoslos juntos. Dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí Pablo le exhorta a Timoteo a que no se avergüence. Mire esta palabra, avergonzarse. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, no te avergüences. Esta palabra avergonzarse viene de la palabra griega, como usted lo lee ahí conmigo, epaiskunomai. Epaiskunomai. Y esta palabra lo que nos está diciendo en griego es, o mejor dicho, lo que significa es un sentimiento de vergüenza por alguien o por algo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no sientas vergüenza. No sientas vergüenza de dar testimonio. Esa palabra de dar testimonio quiere decir de hablar. Y esto no solamente es para Timoteo, como siempre lo decimos, lo traemos y lo aplicamos a nuestras vidas. Pablo, o mejor, Dios a través de la pluma del apóstol Pablo, no solamente le está hablando a Timoteo, sino nos está hablando a nosotros como creyentes. No debemos de sentir vergüenza de dar testimonio, o mejor, de hablar. ¿De quién? Pablo le dice aquí a Timoteo, de nuestro Señor. Y mucho menos Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice Pablo. Pablo le dice, no te avergüences de hablar del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y no te avergüences de hablar de mí, le dice Pablo, que estoy preso. Mire lo importante que es tener en claro este tema. Muchos de nosotros pensamos que, o muchos creyentes piensan que el avergonzarse como que no pasa nada. El sentir vergüenza o temor o miedo, como lo veíamos en el estudio pasado, o timidez de hablar de nuestro Señor Jesucristo, y pareciera como si eso no tuviera mucha relevancia. Pero mire lo que nos enseña la Escritura a través de su palabra, y vamos a leerla juntos allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 38, con respecto a ese tema de sentir vergüenza de hablar o de alguien o de algo. Y en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 8 de Marcos 8:38, leámoslo juntos. Porque el que se avergonzare de mí, está hablando el Señor Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiere decir que si yo me avergüenzo del Señor Jesús, si yo me avergüenzo de dar testimonio de Él, de hablar de Él, dice la misma escritura, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él se avergonzará también de nosotros. Y no queremos llegar a eso. Pero sigamos mirando la escritura. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo le dice a los romanos lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde que el Evangelio es esto, las buenas nuevas de salvación. ¿Y quién trajo esas buenas nuevas de salvación? Nuestro Señor Jesús. Él es el Evangelio.
Por eso Pablo le dice, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio, de hablar de nuestro Señor Jesús y de mí que estoy preso, le dice Pablo. Recuerda que esta carta la escribió Pablo, como vimos en el estudio pasado, desde la cárcel. Más bien Pablo le dice a Timoteo, le dice así, participa de las aflicciones. Y esta palabra aflicción o aflicciones que aparece aquí es una palabra griega que también es un poco extensa. Y la palabra, como lo vamos a leer allí, es sunkakopateo. Sunkakopateo. Y traduce, o quiere decir mejor, sufrir trabajos juntamente con. Entonces Pablo le dice, más bien participa del sufrimiento que estoy pasando yo. Participa, le dice, de las aflicciones. ¿Por qué? ¿Por qué está sufriendo Pablo esas aflicciones? ¿Por qué está sufriendo Pablo esos trabajos, esos duros trabajos? ¿Por qué? En este caso, ¿por qué está preso? Dice Pablo allí en el versículo 9, dice, según, dice, por las aflicciones de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La buena noticia, como traduce la nueva traducción viviente. Y dice, según las fuerzas que Dios nos ha dado. Pocas palabras, joven Timoteo, no te avergüences de hablar de Cristo. Pocas palabras, amado hermano y amigo que me escucha, hermano en la fe, no te avergüences de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos, versículo número 9. Pablo sigue diciéndole aquí a Timoteo, dice, hablando que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y sino más bien participa en las aflicciones, dice el versículo 8, las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y el versículo 9 dice lo siguiente, léalo conmigo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí Pablo resalta la obra de salvación de Dios en nuestras vidas. Pablo resalta esa obra maravillosa. Y mire lo que dice la Biblia en el Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, dice el salmista. De Él, ¿de quién? De Dios viene mi salvación. Aquí Pablo está resaltando la obra que ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros, que nos ha salvado. Dice a quien nos salvó. Y aparte de que nos salvó, nos llamó para ser parte de un pueblo santo. Antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Esta palabra santo significa apartado. Dios no solamente nos salvó, sino que también nos llamó para ser parte de su pueblo, de un pueblo santo, de un pueblo apartado para Dios. Efesios capítulo 5, versículo 27, habla el apóstol Pablo a los Efesios diciéndole lo siguiente, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hacemos parte del pueblo de Dios, de su iglesia. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Allí debemos de nosotros procurar llegar, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero dice, sigue hablando Pablo, el Señor, quien nos salvó, quien nos llamó con llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras. No, la salvación no es por mis obras. El llamamiento que Dios me ha hecho no es por mis obras. No, porque el mismo Pablo lo dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hermano, fuimos salvos por el Señor. Y hemos sido llamados por el Señor, no porque lo mereciéramos. Porque usted y yo merecíamos solamente una cosa, era pagar por nuestro pecado. Pero el Señor nos salvó, no por nuestras obras. Y así se lo dice Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 5, y también nos lo dice a nosotros, léalo junto conmigo, dice, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos salvó no por nuestras obras, no por lo que nosotros nos hubiéramos hecho o porque tal vez no lo merecíamos, no. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, porque Él tuvo misericordia de usted y de mí y nos ha salvado. Pablo le sigue diciendo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Porque el salvarnos, el llamarnos, no por nuestras propias obras, era el propósito del Señor para nuestra vida. Porque ese fue el propósito de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y mire lo que dice la Biblia, nuevamente el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió Él, ¿quién? El Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Santos, sin mancha, delante de Él nos escogió el Señor, para, como parte de su propósito en nuestras vidas. Nos salvó, nos llamó, no porque lo mereciéramos, sino porque era así su propósito y su misericordia se extendió hacia nuestras vidas. Continuemos. Versículo número 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice, por medio de Cristo, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador. Todo lo anterior, lo que vimos en el versículo 9, que nos salvó, nos llamó, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por su misericordia, y porque era parte de su propósito, se hizo evidente, se hizo real, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el plan ya estaba desde el principio. Ya había un plan de salvación, un plan para llamarnos conforme a sus justicias, porque era el propósito de Dios. Pero este plan se hizo evidente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la misma Biblia que el Señor Jesucristo destruyó a la muerte. Ahí lo dice, versículo 10, dice, todo esto ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, destruyó la muerte, venció a la muerte. Esa palabra muerte es la separación de Dios. Porque, como dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a restituir eso que se había perdido por causa del pecado. Mire lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 25, en los versículos 7 y 8. Dice lo siguiente, léalo conmigo. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. Y el Señor Jesucristo fue el único que venció a la muerte. Estuvo muerto, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Dice Pablo que por medio del Evangelio nos iluminó el camino hacia la vida inmortal. Así lo dice Pablo en el versículo 10. Dice que nos llamó, dice, por medio de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual venció a la muerte, quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio nos lleva a conocer que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y mire lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, hablando sobre este tema de la inmortalidad y de la vida eterna. Leámoslo juntos, dice,
Y esta es la vida eterna. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es que podamos conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios lo ha enviado para salvarte a ti y para salvarme a mí. Continuemos, versículo número 11 de nuestra primera carta, de nuestra segunda carta a Timoteo, el capítulo número 1. Leámoslo juntos, dice, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En este versículo Pablo nos recuerda que Dios mismo lo eligió, como dicen otras versiones, lo encargó. ¿Para qué? Para ser predicador. Esta palabra predicador quiere decir, viene de la palabra griega kerux, que significa o traduce lo siguiente, heraldo o mensajero. Esta palabra se utiliza como, o hace referencia mejor, al mensajero o al predicador del evangelio. Hay muchos predicadores en el mundo, pero no todos son predicadores del evangelio. Hay unos que creen ser predicadores del evangelio, pero no lo son. Hay otros que predican y dan unas charlas impresionantes, pero no predican el evangelio. Y esta palabra que se usa aquí en este versículo es la palabra griega kerux, que hace referencia al predicador del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Miren lo que habla la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Lo vimos en los estudios pasados de nuestra primera carta. Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo también dice aquí en el versículo 11, yo fui constituido predicador, ahora dice apóstol. Esta palabra es una palabra griega que es la palabra apostolos, que traduce un enviado, uno que ha sido enviado. Pablo fue constituido predicador del evangelio, apóstol, fue enviado por nuestro Señor Jesucristo, uno que fue enviado, ¿a quiénes? A los gentiles, a usted y a mí, que éramos gentiles. Y también dice que fue constituido maestro de los gentiles. Esa palabra maestro es la palabra griega didaskalos, que viene del griego didasco, que traduce enseñar. Entonces, Pablo, instrumento en las manos del Señor, como predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Continuemos leyendo. Versículo número 12. Dice lo siguiente. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Nuevamente aparece esa palabra, avergonzar. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no se avergüenza y vuelve y lo reitera. Aquí Pablo hace alusión a los sufrimientos que está padeciendo en la cárcel. Porque recuerde que lo vimos allí en el versículo 8, cuando empezamos este estudio. Pablo estaba preso, estaba en la cárcel. Pero Pablo no se avergüenza de estar padeciendo esto. Por el contrario, Pablo dice que Pablo también resalta que a pesar de todo lo que está padeciendo, no se avergüenza. Recuerda que lo leímos allá en Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, al principio de este estudio. Volvámoslo a leer. No tenemos inconvenientes. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergüenza de lo que está pasando. Pablo, por el contrario, dice que él tenía claro en quién había puesto su confianza. Pablo dice que no le interesa pasar lo que está padeciendo, estos padecimientos. Él no se avergüenza de lo que está sucediendo con su vida. Porque dice que él sabe, dice ahí el versículo 12, dice, porque yo sé a quién he creído. Pablo tenía claro en quién había puesto su confianza.
cabe esta pregunta, amado hermano que me escucha y amigo, ¿en quién está puesta tu confianza? Tal vez, como vimos en estudios pasados, hay gente que tiene puesta su confianza en sí misma, gente que tiene su confianza puesta en sus capacidades, personas que tienen su confianza puesta en su familia, en el esposo, en los hijos, en la iglesia. Pero nuestra verdadera confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién deben estar puestos nuestros ojos? En nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Solamente en Él debe estar puesta nuestra mirada. Así como lo hizo Pablo, yo sé a quién he creído. Y usted y yo debemos de tener la certeza de saber en quién hemos creído. Pero continuemos, Pablo sigue diciendo allí. Pablo dice que estoy seguro que en quien ha creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía la seguridad de que Dios mismo le guardaría para cumplir con lo que él mismo le había encomendado. Pablo estaba totalmente seguro que Dios lo iba a guardar para cumplir su propósito de lo que Dios mismo había mandado a Pablo. Mire lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Esto lo estudiamos en nuestro respectivo estudio. Pablo le dice a Timoteo al final de esta carta, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo sabía que Dios mismo lo iba a guardar para que cumpliera todo su propósito. Así como Pablo sabía que Dios mismo lo iba a guardar, Pablo también le dijo ayer a Timoteo, allí en su primera carta le dijo, Timoteo, guarda, esfuérzate, pon en práctica lo que se te ha encomendado, guárdalo como un tesoro. Y así mismo Pablo sabía que aunque él estuviera en la cárcel, Dios mismo tenía el poder, o tiene mejor dicho el poder, para cumplir lo que él mismo, lo que Dios mismo le había encomendado hacer. Así que si Dios, nuestro Señor en su soberana voluntad, te ha encomendado algo, te ha dado algo de parte de Él, guárdalo. Guárdalo como a la niña de tus ojos. Porque el mismo Dios que te dio ese don, ese llamado, ese ministerio, también te va a ayudar a cumplirlo conforme a su santa y perfecta voluntad, conforme a su propósito en tu vida. Continuemos, versículo número 13 de nuestro estudio. Dice, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo aquí exhorta a Timoteo a seguir el modelo de enseñanza que había aprendido de él. Pablo le dice, sigue lo que yo te he enseñado. Mira cómo yo te he enseñado, sigue por esa misma línea. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Mira lo que nos enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 11, versículo 1, perdón. Primera Corintios 11, 1. Dice, Pablo le dice a los Corintios, sed imitadores de mí, síganme a mí, así como yo de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, sigue la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Del modelo de enseñanza que aprendiste de mí, síguelo. Y este modelo de enseñanza estaban basados en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Fe y amor. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Continuemos, versículo 14. Dice, guarda el buen depósito
por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo que el Espíritu Santo de Dios está en todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos dentro de nosotros, o mejor aún, el Espíritu de Dios habita en todo aquel que ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha hecho del Señor Jesucristo su Rey, su Señor, su Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios habita dentro de usted. Y no lo digo yo, lo dice la misma escritura. Y el mismo Pablo a los Corintios le dice en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 19, les dice lo siguiente. Les hace una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? No podemos ignorar que el Espíritu Santo de Dios mora, vive dentro de nosotros, en este cuerpo que ahora es el templo del Espíritu Santo de Dios. Si es que he nacido de nuevo. Continuemos, versículo número 15. Pablo le dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí la Biblia resalta, perdón, a dos personajes que estaban con Pablo, pero que al final del día, por alguna razón que la Biblia no nos muestra, abandonaron a Pablo. Pablo, o mejor, Dios, a través de la pluma de Pablo dice que ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y en la Biblia quedaron escritos dos nombres, Figelo y Hermógenes. No da más detalles, no sabemos el por qué, pero aparecen estos dos personajes. ¿Qué significa el nombre Figelo? Me tomé el trabajo de buscar su significado. Y su nombre traduce fugitivo. Y Hermógenes, su nombre traduce nacido de Hermes. La Biblia no nos da más detalles, entonces no indagamos más allí, porque donde la Biblia calla, nosotros callamos. Donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Continuemos con el versículo número 16 y 17. Dice así, Pablo le dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Pablo le dice aquí a Timoteo algo y en contraste con el versículo anterior, recuerda el versículo número 15 que habla de que unos personajes abandonaron a Pablo. Ahora Pablo como que le da la vuelta a la torta y le dice, mire, ahora aparece en escena un personaje por el cual Pablo pide misericordia para él, pero no solamente para él, sino para toda su casa. Y este personaje está allí en la Biblia, es llamado Onesíforo. Su nombre, así como buscamos el significado de los anteriores nombres, también buscamos este significado y su nombre traduce el que da fruto o el que trae provecho. ¿Qué hizo este hombre Onesíforo? Dice la Biblia que confortó a Pablo. Esta palabra confortar es la palabra griega ana, perdón, leámoslo juntos. Anapsuko. No soy muy bueno para el griego. Anapsuko. Y traduce literalmente dar comodidad. Dar comodidad. Dice Pablo aquí en este versículo, dice es que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo porque muchas veces, no fue una, fueron muchas veces las que le dio comodidad, le dio confortó a Pablo, trajo alivio a la vida de Pablo. Este hombre, Onesíforo, creo que es la primera vez que va a aparecer en la Biblia, pero algo que sí podemos decir es que su nombre trascendió
de la historia y hasta el día de hoy podemos saber que hubo un hombre llamado Onesíforo que ayudó al apóstol Pablo, que confortó, que le dio comodidad, que le dio alivio, no solo una, sino muchas veces mientras Pablo estaba pasándola mal. Dice Pablo aquí en la carta, dice que Onesíforo muchas veces lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas. Aparte de que aparte de que lo confortó, que le dio alivio, que le dio comodidad, nunca se avergonzó de la condición de Pablo. ¿Y cuál era la condición de Pablo en ese momento? Era un preso. Estaba atado con cadenas, como él mismo dice. Estaba en una cárcel, en una mazmorra. Estaba allí, a punto de culminar su carrera, como veremos más adelante. Pero dice que habla de Onesíforo que mostró diligencia. Fue un hombre muy diligente, porque dice Pablo allí que cuando estuvo en Roma lo buscó solícitamente hasta hallarlo. Onesíforo apenas llegó a Roma, buscó a Pablo sin descanso. Tal vez el primer día no lo encontró, pero el otro día siguió y fue muy diligente, fue muy solícito, como dice la escritura, hasta que lo encontró. Hasta que lo encontró para darle confort, para confortarlo, para darle alivio, para darle comodidad y para decirle que no se avergonzaba de la condición en que él estaba, que era un preso en la ciudad de Roma. Debemos de ser como Onesíforo, hombres y mujeres que damos fruto, hombres y mujeres que no nos quedamos solamente oyendo, hombres y mujeres que no solamente nos quedamos con la teoría, sino vamos también a la práctica, donde demostramos nuestro amor por aquellos que nos han amado y también, como dijo nuestro Señor Jesucristo, por aquellos que tampoco no nos han amado. Apenas llegó a Roma, lo buscó solícitamente para brindarle a Pablo comodidad, alivio o confortarlo. Y nunca se avergonzó de sus cadenas. Y finalizamos con el versículo número 18. Dice, Pablo le dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, le dice a Timoteo, tú lo sabes mejor. Recuerda que Timoteo es el pastor de la iglesia en Efeso y que junto con Pablo, como que fueron los que empezaron con esa iglesia. Pero Pablo se tuvo que ir y quedó Timoteo. Y aquí Pablo en esta carta le está dando, en la primera carta y en esta segunda carta le sigue dando una serie de consejos. Y entre ellas está en esta. Concédale el Señor que haya misericordia. ¿A quién? Onesíforo. Estamos hablando de Onesíforo, ese hombre diligente que ayudó a Pablo. Aquí Pablo hace una petición especial por Onesíforo. Y le dice a Timoteo, o mejor, ora al Señor. Que haya misericordia. Que Él pueda hallar misericordia. Aquí Pablo pide por Onesíforo de una manera especial que el Señor le muestre una bondad especial. Eso significa misericordia, una bondad especial. El día que Cristo vuelva. Porque el día de nuestro Señor que va a volver, hay un día que nuestro Señor va a volver nuevamente. Y eso lo vimos también en estudios pasados. Su parousia, su segunda venida. Que Él puede hallar esa bondad especial, que Él puede hallar esa misericordia el día en que Cristo vuelva por su iglesia, vuelva por su pueblo. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día, ese día glorioso donde nuestro Señor va a venir nuevamente. Pablo le recuerda a Timoteo de cuánta ayuda fue Onesíforo en la iglesia de Efeso. Pablo le dice a Timoteo, no te olvides, tú lo sabes muy bien, no te olvides de cómo nos ayudó allí en Efeso. Onesíforo no era un aparecido, llamémoslo así. Era un hombre que al parecer había estado junto a Pablo y junto a Timoteo allí en la iglesia de Efeso. Y estuvo allí para brindarle a Pablo la ayuda que requería. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias una vez más por permitirnos entrar en su casa, en la comodidad de su hogar, en la intimidad de su familia. Gracias por hacer parte de esta pequeña familia.
Gracias por hacer parte de este canal Creciendo en el Conocimiento de Dios, donde el Señor nos ha guiado, nos ha llevado a desarrollar, a estudiar su palabra versículo a versículo, de una manera sencilla, práctica y clara. Clara, sencilla y práctica. Para que podamos aprender y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Porque así lo demanda el Señor para cada uno de nosotros. Una vez más, si estos estudios han sido de bendición para su vida, compártalos. Compártalos a sus amigos, a sus hermanos en Cristo, a la iglesia. No importa la denominación. En este canal estamos seguros, completamente seguros, que Dios puede hablar al bautista, al pentecostal, al reformado, al carismático. No importa. No nos limitamos por denominaciones. Por eso lo invito para que comparta este estudio bíblico. Y si usted se ha perdido algún estudio bíblico, lo invito para que visite nuestro canal. Allí encontrará todos los estudios bíblicos. Tenemos estudio bíblico de Daniel, tenemos estudio bíblico de Colosenses, tenemos estudio bíblico también de la primera carta a Timoteo y vamos desarrollando esta segunda carta. Lo invito para que se suscriba a nuestro canal. Si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita. Permítanos crecer en esta plataforma de YouTube. No hay ningún secreto que entre más suscriptores tengamos, entre más me gusta tengan los videos, estos videos, el algoritmo allí de YouTube va a permitir que se vean en muchas más partes. Y es con su ayuda que lo logramos. Primeramente con la ayuda de nuestro Dios, pero usted siendo el instrumento de Dios, compartiendo estos mensajes. Suscríbase a nuestro canal, comparta estos videos. Recuerda, estamos subiendo material los jueves y los sábados desde la medianoche. Si usted está suscrito, le aparecerá allí en una notificación con el estudio que corresponda a ese día, para que usted y yo podamos crecer juntos en el conocimiento de Dios. Una vez más, muchas gracias. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo estudio. Empezaremos con el capítulo número 2. Ya acabamos el número 1, seguiremos con el capítulo número 2 de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Un abrazo, bendiciones. Yeah.